Hola y sean muy bienvenidos. Continuamos andando paso a paso la historia de América. Y para esto estamos analizando la obra de don Antonio de Herrera como una guía, y la estamos comparando con otros cronistas e historiadores. Nos encontramos en el capítulo 19 del libro primero. La fundación de la Villa de Navidad y la búsqueda del oro de Cibao. El capítulo marca el cierre del ciclo del descubrimiento. Del naufragio surge la permanencia, la Villa de Navidad, primer asentamiento europeo en el continente. Pero en esa misma escena fundacional late el germen del conflicto: el oro, la curiosidad y la desigualdad de signos. Después del naufragio de la Santa María, el almirante, todavía esperanzado en reunir su escuadra, envió una canoa con un marinero y una carta para Martín Alonso Pinzón, pidiéndole con tono cordial que regresara a su encuentro. Quiso así disimular la tensión que lo enfrentaba con su antiguo aliado. La canoa volvió sin éxito. Había navegado 20 leguas sin hallarlo. Un habitante local aseguró haber visto la pinta anclada más al este, en la desembocadura de un río, pero Colón no le creyó. Herrera subraya este gesto como un signo temprano de incomprensión intercultural. El conocimiento local, basado en la observación directa, era desestimado ante la autoridad del navegante europeo. El mismo mensajero relató que había visto a un líder adornado con 2 grandes planchas doradas sobre la cabeza. Esa noticia encendió nuevamente la obsesión del almirante. El deseo de hallar el metal brillante que, según sus lecturas de Marco Polo y Toscanelli, debía anunciar la cercanía del Asia Oriental. Comenzó entonces a sospechar que Guacanagarí mediaba todos los intercambios de oro y controlaba su distribución. El mito de la riqueza de Cibao, aún difuso, empezó a tomar forma. El jueves 28 de diciembre, Colón desembarcó para entrevistarse con Guacanagarí. Herrera describe la recepción con detalle escénico. El cacique, manteniendo la distancia ceremonial, envió primero a su hermano, quien condujo al almirante hasta una gran casa destinada a los visitantes, la mejor y más espaciosa del poblado. Allí había dispuesto un estrado cubierto con hojas secas de palma llamadas yaguas, tan amplias y suaves como cuero trabajado. Era un símbolo de hospitalidad tropical, donde el poder se mostraba con elegancia natural. El almirante fue recibido en una silla pulida y oscura, brillante como azabache, que evocaba un trono. Poco después entró Guacanagarí, con una plancha dorada colgando de su cuello, y conversó animadamente con él hasta el anochecer. Herrera transforma esta escena en un acto diplomático de 2 mundos que se observan con respeto mutuo. La cortesía indígena y la formalidad castellana se reflejan como equivalentes culturales, cada una con su propio lenguaje. Anglería ve aquí la primera manifestación de un protocolo común, un equilibrio entre el gesto nativo y la ceremonia europea, mientras que Las Casas, más melancólico, percibe en esa armonía inicial el preludio de una ruptura inevitable. Convencido de que aquel lugar era ideal para establecer una base permanente, Colón resolvió fundar una población. Su decisión combinaba motivos prácticos y políticos. Sabía que en Castilla se recibiría con entusiasmo la noticia de que parte de la tripulación quedaba voluntariamente en las Indias, comprendía también que, con una sola carabela, era imposible regresar con todos, y reconocía el deseo de varios marineros de quedarse, atraídos por la gentileza y hospitalidad del pueblo local. Además, la creación de un asentamiento servía como prueba ante la corona de que las comunidades del nuevo territorio aceptaban a los visitantes sin resistencia. Herrera interpreta esta decisión como un acto de previsión política y fe en el porvenir. Hernando Colón, en cambio, lo presenta como una muestra de prudencia y talento organizativo: transformar una pérdida en una oportunidad duradera. La fortaleza se levantó con los restos de la Santa María. Tenía foso, defensas de madera y varias viviendas. Para los habitantes del lugar, dice el cronista, era fuerte y temible. Se completó en apenas 10 días gracias a la colaboración colectiva. Colón la nombró Villa de Navidad, recordando la fecha de su llegada. El nombre aludía, en el lenguaje del cronista, al nacimiento de una nueva era en aquellas tierras, el inicio de una convivencia, aún frágil, entre culturas distintas. El sábado 29 de diciembre, un sobrino de Guacanagarí, a quien Herrera describe como joven prudente y de palabra clara, visitó al almirante. Colón, cada vez más cautivado por la idea del oro,
Le preguntó por señas dónde se hallaban las minas. El joven respondió que, a 4 jornadas hacia el oriente, había una tierra llamada Guaroinex, y otras regiones conocidas como Macorix, Mayonis, Fumay, Ciabo y Coray, donde había abundancia de oro. El almirante interpretó estas palabras como nombres de islas, pero en realidad se trataba de provincias dentro de la misma isla. Guaroinex era el señor de la Vega Real, fértil llanura del norte, y en su territorio se encontraba Cibao, la comarca aurífera. Herrera señala con sutileza esta confusión lingüística. El almirante traducía el mapa americano con los conceptos de Asia. Fernández Armesto considera esta escena el momento exacto en que el mito geográfico se transforma en impulso de conquista. La fe en el oro de Cibao se convertiría en la base económica de la colonización. Al caer la tarde, Guacanagarí envió al almirante una máscara dorada, pidiéndole a cambio un jarro y un bacín de metal. Colón interpretó el pedido como deseo de fundir imitaciones, sin saber que el cacique buscaba simplemente reproducir los objetos europeos en oro como signo de prestigio. El gesto, leído desde ambos lados, era un juego de espejos. Para unos, arte e imitación, para otros, riqueza y promesa de abundancia. El domingo 30 de diciembre se celebró un encuentro solemne. Guacanagarí tomó del brazo al almirante y lo condujo al estrado principal. En señal de respeto, se quitó su corona dorada y se la colocó al almirante. Colón, en correspondencia, le ofreció un collar de cuentas coloridas, un capuz de lana fina, un par de zapatos rojos y una sortija de plata. Herrera describe este instante como un intercambio de símbolos: el oro de la tierra frente al tejido y al metal trabajado, la fuerza material de un mundo y la forma cultural del otro. Entre los presentes se encontraban 5 caciques, todos con coronas doradas. 2 de ellos acompañaron a Colón hasta el embarcadero y le obsequiaron planchas de oro puro, sin fundir, elaboradas golpeando los granos entre piedras, pues desconocían el arte de la fundición. Era el oro natural de la isla, aún ajeno al fuego y al comercio. Las Casas, observando el mismo episodio, interpretó este oro inocente como el preludio de una gran pérdida, el momento en que la curiosidad se transformaría en codicia. La villa de Navidad quedó como primer punto de contacto permanente entre ambos mundos. Para Oviedo y Gómara, fue la primera colonia castellana ultramarina, semilla del futuro imperio. Hernando Colón la vio como el primer germen de una sociedad organizada. Eliot y Thomas la interpretan como el tránsito de la exploración al dominio estructurado. Todorov y O'Gorman destacan su simbolismo cultural, el oro como lenguaje común, pero también como malentendido esencial. Herrera cierra su relato con tono solemne. La villa de Navidad simboliza el comienzo de una nueva era. En la alianza entre Colón y Guacanagarí, el cronista ve el nacimiento de una historia compartida, un acto de colaboración que, con el tiempo, se transformará en dominio, un diálogo que, por un momento, pareció equilibrio entre mundos. El almirante, satisfecho, escribe en su diario que todo había salido mejor de lo esperado. Pero, como advierte Las Casas, bajo esa calma se escondía la semilla del desencuentro. Donde uno veía alianza, el otro veía intercambio; donde uno ofrecía símbolos, el otro entregaba su mundo. Así nació la Navidad, sobre los restos de un barco, entre la esperanza del oro y la ilusión del entendimiento. Análisis del capítulo 20 y último del libro primero. El regreso del almirante a Castilla y la despedida de la Navidad. Después de las ceremonias con Guacanagarí, el almirante regresó a la Carabela Niña para pasar la noche. Allí lo esperaba Vicente Yáñez Pinzón, hermano de Martín Alonso, quien le mostró una planta que creyó ruibarbo. Herrera narra el episodio con detalle casi científico: ramas pequeñas, raíz amarillenta como pera, y fruto semejante a moras verdes. Colón mandó traer muestras para presentarlas a los reyes, aunque luego se comprobó que no era tal especie. El cronista aprovecha este pasaje para mostrar al almirante en su faceta de naturalista: curioso, minucioso, atento al entorno. Es, en palabras de Herrera, precursor de la ciencia botánica del Nuevo Mundo. También menciona su interés por el ají, la pimienta local, que Colón describió como más fina y sabrosa que la del Levante. En estas líneas,
la mirada del cronista combina asombro y ambición. Las Indias son un espacio de riqueza natural, pero también el laboratorio de una nueva economía. Sin embargo, detrás de esa curiosidad había una urgencia más profunda. Colón necesitaba que todo lo hallado coincidiera con las descripciones de Marco Polo. Debía probar que había llegado a las Indias Orientales, no a tierras desconocidas. Su crédito ante la corona dependía de ello. Aun así, escribe Herrera, el almirante, viendo las mercedes que la fortuna le había hecho, comprendió que su tarea ya no era explorar más, sino comunicar al mundo la grandeza de su hallazgo. Tenía la certeza de haber descubierto tierras infinitas y pueblos innumerables, y de haber hallado oro, especias y promesas de riqueza. El viaje no terminaba con el regreso, sino con la revelación del descubrimiento. Con la fortaleza terminada, Colón mandó preparar la carabela Niña, cargar agua, leña y bastimentos. Guacanagarí, generoso, lo ayudó en todo. Envió cazabe, ají, pescado y carne de caza, y puso a su gente al servicio de los marineros. Era el sello final de una alianza que nació de la confianza y la cortesía mutua. El almirante hubiera querido seguir costeando hacia el este, para descubrir más secretos de la isla, pero se contuvo por prudencia. Solo le quedaba una nave, y debía regresar a Castilla antes de que Martín Alonso Pinzón lo hiciera y ofreciera su propia versión de los hechos. Herrera sugiere que en esa decisión pesaba tanto la estrategia como el temor. La historia debía ser contada por su protagonista. Colón eligió dejar 39 hombres en la fortaleza, los más voluntarios, alegres y fuertes. Nombró como capitán y alguacil mayor a Diego de Arana, primo de Beatriz Enríquez, su compañera cordobesa, con autoridad plena otorgada por los reyes. Como sucesor en caso de necesidad, designó a Rodrigo de Escobedo, escribano real. Entre los restantes estaban el maestre Juan de Jona, cirujano, un carpintero de Ribera, un calafate, un tonelero, un artillero y un sastre. El resto eran marineros. Los proveyó con bastimentos para un año, semillas, herramientas, objetos de intercambio y toda la artillería salvada del naufragio. Así nació la Navidad, el primer asentamiento europeo en tierras americanas. Las interpretaciones de los cronistas reflejan el contraste de ese momento. Las Casas lo narra con tono de advertencia. La partida del almirante deja a los pueblos locales a merced de los castellanos, de donde vino el principio de todos sus males. Anglería, más político, ve en la escena el nacimiento del nuevo orbe de los reyes católicos. Herrera lo presenta con serenidad providencial. De un accidente surge la permanencia. Y siglos después, Todorov subraya el contraste entre las palabras de amistad y el destino que espera a los habitantes de la Navidad, la inocencia convertida en ruina. Antes de zarpar, Colón reunió a sus hombres y pronunció una plática que Herrera reproduce con solemnidad. Fue, en cierto modo, el primer manifiesto político de la colonización castellana. Les exhortó a mantener la disciplina, a respetar las normas de convivencia y a aprender la lengua del lugar. Les recordó, en palabras que hoy suenan fundacionales, que su conducta representaría a todo un reino ante un mundo nuevo. Los animó a vivir en armonía con el pueblo de Guacanagarí, a no dividirse, a no causar daño, a negociar con justicia y sin codicia, y a descubrir con prudencia las minas de oro que se mencionaban tierra adentro. Les aseguró que informaría a los reyes para que recompensaran su servicio, como fundadores de una nueva comunidad. La Villa de Navidad nació, así, con un código político, moral y lingüístico. El poder real, la prudencia del capitán y la cooperación con la población local. Herrera lo resume con sobriedad. Dejó orden y gobierno como quien funda república. El miércoles 2 de enero de 1493, el almirante fue a despedirse de Guacanagarí y de los demás jefes. Comió con ellos, agradeció su ayuda y le pidió que protegiera a los cristianos de los ataques de los caribes. Como símbolo de amistad, le regaló una camisa rica y prometió volver pronto, con presentes de los reyes de Castilla. Guacanagarí respondió con tristeza, mostrando gran pesar por su partida. Antes de embarcar, un mensajero del cacique le llevó noticias. Habían visto oro por la costa. Colón lamentó no tener a su lado a su compañero Martín Alonso Pinzón y exclamó, según el cronista, que de no haberse separado de él,
habría llevado un tonel de oro a Castilla. Era un reproche apenas velado. La discordia interna había limitado el éxito del viaje. El almirante, sin embargo, partió convencido de haber cumplido su misión. Ya no era solo navegante, sino gobernador. Sus últimas palabras a los hombres de la Navidad fueron claras y decisivas. No hagáis mal a nadie, vivid con respeto, aprended su lengua, y buscad el oro con templanza. En ese mandato, humano, político y económico, quedaba cifrado el destino del continente. La promesa de un encuentro que, pronto, se convertiría en historia. Análisis del capítulo 1 del libro 2. El regreso del almirante a Europa y la tempestad del Atlántico. El viernes 4 de enero de 1493, tras fundar la villa de Navidad y dejar en ella a sus hombres, Cristóbal Colón ordenó levar anclas. Herrera abre esta parte con una imagen solemne. Salió del puerto de Navidad y navegó al este, la vuelta de un monte muy alto, al cual llamó Montecristo. La descripción de ese monte, sin árboles, cubierto de hierba y con forma de tienda de campaña, adquiere en el cronista un valor casi simbólico. El almirante, como peregrino que abandona un santuario, se aleja del primer enclave europeo en América bajo la figura de una montaña consagrada a la fe. Avanzó costeando la isla, maravillado por la belleza de las sierras, los llanos y las salinas. El sábado 5 de enero entró en un puerto cercano a una pequeña isla rica en sal y escribió que aquella tierra debía de ser la isla de Zipango, la legendaria isla dorada descrita por Marco Polo. Herrera subraya aquí el equívoco geográfico. Aunque Colón navegaba por el Caribe, seguía creyendo hallarse en las Indias asiáticas. Para los cronistas de su tiempo, esa obstinación era signo de su fe en el destino. Para la historiografía moderna, como señalan O'Gorman y Fernández Armesto, fue el instante en que América nació como un error fecundo, una equivocación que daría origen a un continente. El domingo 6 de enero, día que coincidía con la festividad de los Reyes Magos, el almirante se reencontró con Martín Alonso Pinzón, quien se había separado meses atrás. Pinzón ofreció disculpas por su desobediencia, Colón las aceptó con aparente serenidad, aunque, anota Herrera, no con el corazón. El cronista insinúa que el almirante sospechaba que su compañero había comerciado por su cuenta, guardando parte del oro obtenido. La coincidencia entre la fecha, día de la Epifanía, símbolo del encuentro entre pueblos distantes, y la tensión entre los capitanes no pasa desapercibida. En ese contraste, Herrera muestra cómo la discordia humana se interpone ante la armonía del descubrimiento. Las Casas y Hernando Colón coinciden en que la reconciliación fue apenas aparente. Para ellos, Pinzón representa la tentación del oro frente a la visión trascendente del almirante. Colón continuó hacia el oriente, nombrando cada puerto y montaña con una mezcla de asombro y propósito. El río de oro, por el brillo de sus arenas, el monte de plata, por el resplandor de su cima, el puerto de plata, en forma de herradura, y otros, del ángel, del hierro, del francés, de buen tiempo y del tajado. Nombrar era un acto de afirmación. Herrera lo interpreta como la firma del descubridor sobre una naturaleza recién revelada, un mapa que comenzaba a llenarse de nombres y significados. En medio de esta ruta ocurrió un episodio singular, el avistamiento de sirenas. Colón escribió haber visto 3, que no eran tan hermosas como las pintan, y que tenían en el rostro alguna semejanza de hombre. Hoy se cree que pudieron haber sido manatíes, que a Colón le parecieron sirenas, para asemejar su relato con el de Marco Polo. Herrera registra el hecho sin ironía. En el siglo XVI, lo extraordinario aún se tomaba como testimonio de veracidad. El suceso, repetido por Oviedo y Gómara, ilustra el espíritu renacentista del asombro. El mundo natural y el mundo mítico aún se mezclaban en una misma mirada. El sábado 12 de enero, la flota llegó a una amplia bahía de 3 leguas. Allí, mientras buscaban agua dulce, se produjo el primer encuentro violento entre los navegantes y un grupo de habitantes locales. Un malentendido derivó en enfrentamiento. Los castellanos, rodeados por hombres armados con arcos y flechas, respondieron con sus espadas. Herrera escribe que al almirante le pesó el suceso, aunque por otra parte se alegró de que entendiesen a qué sabían las manos de los cristianos.
Esa frase ambigua marca un punto de inflexión. Para Herrera, la acción era una necesaria demostración de fuerza. Para las casas, fue el origen de todos los males posteriores, la primera herida en la relación entre pueblos, y para los historiadores modernos, como Fernández Armesto y Todorov, el episodio simboliza la pérdida del paraíso, la ruptura del equilibrio inicial entre confianza y temor. Pese al choque, el lunes 14 de enero los habitantes regresaron a la playa como si nada hubiera ocurrido. El jefe local y varios acompañantes subieron a bordo de la carabela y fueron recibidos con hospitalidad. Intercambiaron alimentos, coronas de oro y regalos. Al día siguiente, el jefe envió abundante comida y obsequios, gesto que mostró que la cortesía y la prudencia seguían siendo posibles en medio de la desconfianza. Entre quienes se acercaron al barco, Colón escogió a 4 jóvenes de tan buena razón, que decidió llevarlos a Castilla, para que relataran su tierra ante los reyes. Ellos hablaron del oro que se encontraba hacia oriente, en la isla que llamaban San Juan, la futura Puerto Rico, donde el metal era abundante. Así, el mito del oro se desplazaba hacia el este, alimentando nuevas esperanzas de exploración. El almirante llamó a aquel lugar Golfo de las Flechas, en memoria del incidente. El miércoles 16 de enero, levantó velas rumbo a Castilla. Las 2 carabelas, la Niña y la Pinta, estaban ya deterioradas, y hacían agua por las junturas. El pan y el vino escaseaban, pero pescaban atunes y tiburones para mantenerse. Herrera destaca aquí la precisión náutica del almirante. Los pilotos Vicente Yáñez Pinzón, pero Alonso Niño, Sancho Ruiz y Bartolomé Roldán, tomaban rumbos y anotaban las leguas recorridas con sus cartas de marear. El propio Colón observaba los astros y anotaba las conjunciones de la Luna con Júpiter y Mercurio, interpretándolas como señales de vientos y augurios de buen regreso. El viaje de retorno se convierte así en una travesía de confirmación. Un navegante que ya no busca, sino que certifica lo hallado. Para Herrera, el regreso es la culminación de la aventura. El que salió en busca de lo desconocido, vuelve llevando la certeza. Las casas, en cambio, ven este tramo el comienzo de la pérdida moral. La violencia y el oro comienzan a desplazar la inocencia inicial. Hernando Colón resalta la prudencia náutica de su padre y su serenidad en el mando. Anglería interpreta el retorno como la marcha triunfal de un héroe que lleva noticia de un nuevo mundo. Oviedo y Gómara celebran su dominio técnico sobre los vientos y las corrientes. Eliot y Thomas lo consideran el nacimiento de la navegación atlántica moderna, donde la experiencia reemplaza al mito. O'Gorman observa que en este punto la invención se vuelve historia. La maravilla se convierte en documento. El almirante deja atrás la tierra recién descubierta con la certeza de haber cumplido su destino. Lleva en la memoria los nombres de las islas, los rostros de sus gentes, y el resplandor del oro que encendió su viaje. Para Herrera, su travesía de regreso no es solo física, sino simbólica. El navegante elegido que regresa con la prueba de un mundo nuevo. Entre la observación científica y el asombro, entre la prudencia y la violencia, el mar se convierte en espejo de la historia. El descubrimiento se ha cumplido. Y con la partida del almirante hacia Castilla, comienza la larga narración de lo que el mundo llamará desde entonces, América. Análisis del capítulo 2. La tormenta del Atlántico y el arribo a las Azores y Lisboa. El martes 12 de febrero de 1493, cuando las carabelas Niña y Pinta cruzaban el Atlántico de regreso a Castilla, el mar comenzó a transformarse. En cuestión de horas, el viento se desató en ráfagas furiosas, las olas se cruzaban como montañas en movimiento, y el cielo parecía un torbellino de agua y luz. Herrera describe la escena con tono solemne. El almirante anduvo a árbol seco, es decir, sin velas, dejando la nave a merced del viento. La tempestad creció durante la noche. El miércoles 13, las olas eran espantables, dice el cronista, y la Niña apenas conservaba el rumbo. En medio de la oscuridad, la Pinta volvió a desaparecer, su farol no respondía a las señales. Colón, solo en la inmensidad del océano, comprendió que quizá nunca volvería a verla. Esa soledad, anota Herrera, convierte la escena en símbolo, el navegante frente al destino, aislado en el corazón del mar. La noche del 14 de febrero,
cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, el almirante organizó con la tripulación una serie de votos. Prometieron ofrecer cirios y ofrendas a distintos santuarios si sobrevivían. El miedo colectivo se transformó en ceremonia, una liturgia marinera que unía superstición, esperanza y disciplina. El cronista la describe como una plegaria en movimiento, donde el sonido del viento era el único acompañamiento. Colón, viendo cercana la muerte, escribió un mensaje detallando todo lo descubierto: las islas, las gentes, los nombres y la ruta seguida. Lo colocó dentro de un pergamino sellado, lo guardó en un barril y lo arrojó al mar, confiando que, si él perecía, el mar llevaría su testimonio a Castilla. Herrera lo llama su arca del descubrimiento, y Las Casas ve en ese gesto una de las escenas más conmovedoras de la historia. El navegante confiando su obra al océano, para que la memoria prevalezca sobre la vida. El viernes 15 de febrero, el viento amainó. Desde la cubierta, los marineros gritaron: «¡Tierra!». Creyeron ver Madeira o la costa de Portugal, pero Colón, con su instinto náutico, afirmó que eran las islas de los Azores. El lunes 18 fondeó al norte de una de ellas, la isla de Santa María. El tono del relato cambia. Tras el horror, llega el sosiego. El almirante, agotado y con las piernas entumecidas por el agua y el frío, durmió por primera vez en muchos días. Herrera convierte ese sueño en un símbolo de renacimiento. Después del diluvio, el navegante descansa bajo el arco del amanecer. Cumpliendo los votos hechos durante la tormenta, el martes 19 de febrero la mitad de la tripulación salió en procesión hacia una pequeña ermita cercana. Pero, mientras rezaban, fueron apresados por los portugueses de la isla, comandados por Juan de Castañeda. Desde el barco, el almirante notó que la barca no regresaba. Se acercó con la niña hasta la costa y vio el tumulto. El pueblo entero, a pie y a caballo, rodeando a sus hombres. Envió un mensaje al capitán portugués exigiendo explicaciones. La respuesta fue cortante: «Acá no conocemos a los reyes de Castilla ni sus provisiones». Herrera destaca la gravedad de esa frase. No era un simple arresto, sino un desafío político, reflejo de las tensiones entre Portugal y Castilla. Colón replicó con firmeza: «Yo soy el almirante de los reyes de Castilla, y en su servicio vengo». Aquella declaración, repetida luego por Las Casas y Hernando Colón, se considera el primer acto de soberanía castellana en aguas oceánicas. El navegante, exhausto pero digno, afirmaba su autoridad con la palabra como única defensa. Tras varios días de tensión, los portugueses enviaron emisarios, 2 clérigos, un escribano y 5 marineros, para verificar las credenciales del almirante. Colón mostró sus provisiones reales y demostró su identidad. Finalmente, los detenidos fueron liberados. El propio capitán portugués admitió que tenía órdenes del rey Juan II de capturarlo, y confesó que hubiera dado mucho por tenerlo preso. La rivalidad entre los dos imperios quedaba al descubierto. Herrera interpreta este desenlace como una victoria moral. El almirante no triunfa por la fuerza, sino por su dignidad. Superó la prueba del mar y la prueba de los hombres, sin perder su autoridad ni su propósito. De nuevo en alta mar, la niña continuó hacia Castilla. Pero el sábado 2 de marzo, una segunda tormenta volvió a azotar el océano. Durante 2 días navegaron sin velas, con las jarcias rotas y el mar bramando alrededor. El almirante mandó hacer un nuevo voto: peregrinar en agradecimiento al llegar a puerto. Herrera observa que, parecía que la providencia aún lo seguía, para probar su humildad antes de darle la gloria. El lunes 4 de marzo, cuando la esperanza ya se agotaba, los marineros avistaron una mole de piedra gris, la roca de Sintra, cerca de Lisboa. Por fin, la costa conocida. Las velas colgaban desgarradas, los hombres apenas se mantenían en pie, pero el puerto estaba a la vista. Entraron con el barco maltrecho, dando gracias por haberse salvado del mar. En Lisboa, el rey Juan II de Portugal supo pronto de su llegada. Colón le escribió con respeto, informándole que venía de las Indias y no de Guinea, y pidiendo permiso para fondear. El monarca respondió cortésmente, aunque con cautela, y envió a Bartolomé Díaz de Lisboa, comandante de un galeón artillado, para inspeccionar la nave. El encuentro fue tenso.
Díaz exigió que el almirante saliera a dar cuenta de su viaje. Colón respondió con altivez contenida. Soy almirante de los reyes de Castilla, no debo dar cuenta a nadie, ni saldré de mi nave sino por fuerza. La escena, recogida palabra por las casas y por Herrera, marca uno de los momentos más dignos del relato. Un extranjero al servicio de Castilla defendiendo, solo y exhausto, la autoridad de sus monarcas ante la potencia rival. Finalmente, el capitán portugués Álvaro Damán reconoció su mérito, y mandó tocar atabales, trompetas y añafiles en su honor. Ofreció al almirante provisiones, víveres y todo cuanto necesitara. Herrera cierra el episodio con una imagen de victoria silenciosa. Colón entra en el puerto enemigo no como náufrago, sino como testigo del descubrimiento. El mar intentó devorarlo 2 veces, pero la historia lo había elegido para sobrevivir. Entre las tempestades y los recelos políticos, el almirante emerge como símbolo de resistencia y determinación. La travesía de regreso no fue solo el cierre de un viaje, sino la confirmación de una epopeya. El nuevo mundo existía, no por mapas ni profecías, sino porque un navegante, vencido y triunfante a la vez, había vuelto para dar cuenta de ello. Análisis del capítulo 3. El regreso triunfal a Castilla y la entrada del almirante en Palos y Barcelona. Cuando se supo en Lisboa que el almirante regresaba de las Indias, la ciudad entera se volcó a los muelles. Los habitantes acudían con asombro a contemplar a los viajeros del otro lado del océano. Los hombres y mujeres indígenas, los papagayos de vivos colores, las máscaras, los tejidos y los objetos que nadie en Europa había visto jamás. Herrera describe aquel ambiente como un descubrimiento que excedía la política y entraba en el territorio de lo prodigioso. El rey de Portugal, Juan II, envió a su criado don Martín de Noroña con una carta cortés, invitando al almirante a visitarlo. Colón aceptó con prudencia, sin mostrar desconfianza. Durmió en Sacabén, donde fue hospedado con respeto, y al día siguiente se presentó en palacio. El encuentro, según Herrera, fue digno y sereno. El monarca lo recibió con honores, pero pronto insinuó que, según las capitulaciones firmadas años antes, el descubrimiento podía corresponder a Portugal. Colón respondió con calma. Explicó que no había tocado Guinea ni la mina, y que había obedecido fielmente las órdenes de los reyes católicos, quienes le habían prohibido acercarse a territorios portugueses. El rey, sorprendido por la claridad de su respuesta, sonrió y lo despidió con cortesía. Herrera añade un detalle inquietante. Algunos cortesanos, movidos por celos o cálculo político, llegaron a sugerir al rey eliminar al navegante para evitar que su hallazgo se divulgara. Juan II rechazó de inmediato la propuesta. El cronista convierte ese gesto en símbolo. El navegante providencial, salvado no solo del mar, sino también de la ambición humana. Sin embargo, tal acción habría sido impracticable, ya que las noticias del arribo de Colón eran esparcidas por todas partes. El lunes 11 de marzo de 1493, Colón se despidió del rey acompañado por caballeros de la corte. El monarca mandó que don Martín de Noroña lo escoltara hasta Lisboa, le entregó una mula, otra a su piloto, y 20 espadines de plata. Pasó por Villafranca, donde fue recibido por la reina portuguesa, a quien narró brevemente su viaje. Un mensajero del rey lo alcanzó más tarde, ofreciéndole escolta y provisiones para su regreso a Castilla. El miércoles 13 de marzo, la niña zarpó de Lisboa rumbo a Sevilla. 2 días después, el viernes 15, al mediodía, el barco entró por la barra de Saltes, al puerto de Palos de la Frontera, el mismo de donde había partido 6 meses y medio antes. Herrera construye un círculo perfecto. El héroe vuelve al punto de origen, pero ya transformado en mito. Como algo de lo que se hablará más adelante, por coincidencia ese día pero más tarde, arribó al puerto de Palos, el 2 veces desaparecido Martín Alonso Pinzón, que venía muy enfermo, que no quiso hablar con nadie y se fue a su hacienda. Volviendo al relato de Herrera. A don Cristóbal Colón, toda la villa salió a recibirlo. Las campanas repicaron, y la gente lo acompañó en procesión, entre lágrimas y júbilo. El cronista subraya el asombro colectivo. Admiraban infinitamente hazaña, cual nunca pensaron ni imaginaron, que el almirante había de acabar tan dichosamente.
El regreso a Palos fue un renacimiento. El navegante que había partido como desconocido regresaba con un mundo entero en las manos. Colón decidió no continuar por mar hasta Barcelona. Envió desde Sevilla un mensaje a los reyes, junto con un breve sumario de su viaje, reservando los detalles para contarlos en persona. La respuesta llegó pronto. Los monarcas celebraban su regreso y le ordenaban presentarse cuanto antes en Barcelona, donde se hallaban reunidas las cortes. La carta, dirigida a don Cristóbal Colón, su almirante del mar Océano, virrey y gobernador de las islas que se han descubierto en las Indias, era el reconocimiento oficial de sus títulos. Herrera destaca el valor simbólico de esa dirección. El navegante extranjero se convertía en virrey del Nuevo Mundo. Colón respondió con un memorial técnico, detallando los navíos, pertrechos y provisiones necesarias para un segundo viaje. Los reyes ordenaron al arcediano Juan Rodríguez de Fonseca iniciar los preparativos. Herrera lo menciona como el comienzo de la organización institucional de los viajes oceánicos, semilla de la futura Casa de la Contratación. La historia posterior mostrará que aquel mismo Fonseca sería adversario del almirante, por celos y conflictos de poder. Mientras tanto, Colón emprendió su viaje por tierra hacia Barcelona. Lo acompañaban 7 personas indígenas sobrevivientes, papagayos verdes y rojos, y objetos exóticos que causaban asombro en cada pueblo que atravesaban. Por los caminos de Andalucía y Castilla, la gente salía a verlo pasar. Campesinos, mercaderes, niños y clérigos. Herrera lo describe como una procesión de admiración popular. España entera parecía coronarlo antes de llegar a la corte. El almirante llegó a Barcelona hacia mediados de abril de 1493. Los reyes ordenaron un recibimiento solemne. La corte, el clero y la multitud llenaron las calles. El almirante avanzó acompañado de caballeros, seguido por los indígenas y los animales exóticos, símbolos vivientes del nuevo mundo hallado. Herrera narra la escena con tono ceremonial. Los reyes lo esperaban en su trono, con el príncipe don Juan a su lado. Colón se inclinó ante ellos. Los monarcas lo levantaron y lo invitaron a sentarse frente a su presencia. Entonces, con serenidad, el almirante relató acerca de las islas encontradas, las costumbres de sus habitantes, los frutos, los metales, y las nuevas tierras que aún quedaban por explorar. El relato conmovió profundamente a la corte. Los reyes se levantaron, emocionados, la capilla real entonó cantos de acción de gracias, y el salón entero estalló en aplausos. Herrera convierte ese momento en una ceremonia de consagración civil. La Europa del fin del siglo XV se reconocía a sí misma ante un mundo que acababa de multiplicarse. Allí mismo, en Barcelona, los monarcas confirmaron las capitulaciones de Santa Fe, firmadas un año antes. Ratificaron los privilegios prometidos y concedieron al almirante escudo de armas con los emblemas de Castilla y León, que significan su trabajoso y admirable descubrimiento. Sus hermanos Bartolomé y Diego también recibieron honores y recompensas. El cronista concluye con una de las reflexiones más elevadas de su obra. Define la reputación como la estimación que los pueblos otorgan no a la fortuna, sino a la virtud que se levanta sobre lo común. En esa idea, el relato deja de ser solo historia y se vuelve lección moral. Colón ya no es solo un navegante, sino el símbolo del ser humano que, por esfuerzo y determinación, amplía los límites del mundo conocido. Las visiones de los cronistas completan el cuadro. Las Casas destaca la humildad del almirante y la piedad de los reyes, aunque advierte que ese triunfo preludia las desgracias futuras. Anglería lo interpreta como la coronación del saber y la experiencia, el triunfo del navegante sabio. Eliot ve en Barcelona el nacimiento de un imperio, Tomás, la ceremonia fundacional de la expansión europea, Todorov, el momento en que los sueños del navegante se mezclan con los intereses del poder. El capítulo final cierra como una sinfonía. El hombre que partió casi en silencio regresa con el eco de todo un mundo. El almirante que fue peregrino en el mar se convierte, en tierra, en fundador y símbolo. Herrera termina el capítulo transmitiendo la siguiente idea. La reputación no se gana con la fortuna, sino con la virtud que se levanta sobre lo humano. Análisis del capítulo 4. La concesión pontificia. El nacimiento del Imperio Católico.
En este capítulo, Herrera abandona la crónica marítima para entrar en el terreno de la teología política del descubrimiento, el paso del viaje al imperio, del hallazgo geográfico a la legitimación espiritual y jurídica del dominio castellano y católico sobre el Nuevo Mundo. El cronista abre su relato exaltando la devoción y obediencia de los reyes católicos hacia la Santa Sede. Dice que, aunque ya habían decidido enviar nuevamente al almirante para continuar las exploraciones y establecer presencia en las Indias, quisieron antes informar al Papa Alejandro VI, de la Casa Borja, para que diese gracias al Creador y se alegrase de que en su tiempo se hallase ocasión para dilatar el conocimiento del Evangelio. Ese gesto, religioso en apariencia, político en el fondo, es presentado por Herrera como modelo de prudencia regia. Los reyes no actúan movidos por ambición territorial, sino por un sentido de obediencia institucional. El descubrimiento se ofrece como primicia a la Iglesia. Enviaron a Roma a su embajador con instrucciones muy precisas. Asegurar al Papa que el descubrimiento se había realizado sin perjudicar a Portugal. Recordar que Colón tenía orden de no acercarse a menos de 100 leguas de la mina o de Guinea. Y solicitar bulas que confirmasen a la corona de Castilla la posesión y jurisdicción sobre las nuevas tierras, descubiertas y por descubrir. La noticia del descubrimiento causó, según Herrera, grandísimo contento en la corte pontificia. El Papa se sintió complacido al ver que la expansión de la fe y la cultura se había confiado a los reyes católicos y al almirante Colón. La Roma de 1493, mezcla de renacimiento humanista y poder eclesiástico, se conmovió ante el suceso. Herrera interpreta el momento como una renovación del orbe cristiano. El mundo conocido se amplía, y la Iglesia recupera su idea de universalidad. El Papa, dice el cronista, consideró que ningún otro príncipe cristiano era más digno que los reyes de Castilla para esta empresa. Habían culminado la Guerra de Granada después de 7 siglos de conflicto, mostrado mayor perseverancia en la fe que ninguna otra nación, y justo al finalizar esa victoria, comenzó el descubrimiento de las nuevas tierras. El cierre de la Reconquista se transformaba así en inicio de una misión global. Herrera dedica gran parte del capítulo a explicar los fundamentos doctrinales de la donación pontificia. Resume con precisión escolástica la teoría medieval del dominium mundi, el poder universal del Papa sobre toda la humanidad, creyente o no, en cuanto custodio del orden espiritual. Según las creencias de los países católicos, su santidad, como sucesor de San Pedro y cabeza del mundo cristiano, puede disponer de los estados temporales cuando ello conviene al bien común y a la enseñanza de la fe. El razonamiento sigue la lógica del poder de las llaves. El poder espiritual implica, por extensión, la facultad de orientar lo temporal si ello sirve a la misión de redención y conocimiento. Así, el Papa puede transferir soberanías a los príncipes que cooperen en la expansión del mensaje cristiano. La bula se convierte entonces en acto jurídico y simbólico, un contrato político investido de autoridad espiritual. Herrera recuerda antecedentes, la donación del reino de Jerusalén a Carlomagno, la división de África entre Castilla y Portugal, y las concesiones papales previas sobre Guinea y las Indias Orientales. La nueva donación tenía, por tanto, precedentes canónicos y legitimidad doctrinal. El Papa Alejandro VI, movido, dice el cronista, por inspiración divina, concedió a los reyes católicos y a sus sucesores el soberano imperio y principado de las Indias, y su navegación, con jurisdicción alta y real e imperial dignidad. La bula, fechada 2 de mayo de 1493, otorgaba a Castilla todas las islas y tierras descubiertas y por descubrir situadas más allá de una línea trazada de polo a polo, 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y Azores. Todo lo que se hallase al occidente o mediodía de esa línea pertenecería a la corona de Castilla, con exclusión de cualquier otro príncipe cristiano que no las hubiese ocupado antes del día de Navidad de 1492. Otra bula, fechada 3 de mayo, ratificó y amplió la donación, estableciendo sanciones espirituales contra quienes violaran esos límites. Herrera subraya que esta concesión era muy diferente de las anteriores, porque no se hacía en perjuicio de nadie, los reyes católicos tenían título legítimo por descubrimiento propio, y era necesaria para introducir orden y civilización entre los nuevos pueblos. En esta triple justificación,
espiritual, natural y moral, Herrera condensa los pilares del Imperio castellano: la autoridad pontificia, el derecho de descubrimiento y la misión cultural. El cronista convierte el episodio en una reflexión sobre el derecho divino del poder. A su juicio, la donación de Alejandro VI legitima plenamente la expansión castellana. No se conquista, se administra. El poder político se reviste de propósito espiritual. Para ilustrarlo, Herrera emplea una comparación médica. Dios obra como buen médico, que preserva con medicina del mal que ha de venir. Con ello alude a la idea de una previsión providencial. Sabiendo que en el futuro surgirían disidencias religiosas en Europa, la autoridad espiritual confía a Castilla la misión de conservar y difundir la fe en el Nuevo Mundo. Herrera, escribiendo en tiempos de Felipe III, lee el descubrimiento desde la óptica de la Contrarreforma, España como Nueva Roma, encargada de mantener la unidad del orbe cristiano. Las voces de los cronistas y los pensadores posteriores amplían la interpretación. Las Casas aceptó la donación como misión espiritual, pero denunció su uso como justificación del dominio. Decía que el Papa otorgó el poder, para enseñar, no para oprimir. Hernando Colón la interpretó como validación de la obra de su padre, pero sin límites geográficos. La misión del almirante, afirmaba, trasciende los mapas humanos. Anglería celebró la bula como signo de la unidad de la cristiandad bajo un mismo liderazgo. Oviedo y Gómara la vieron como el fundamento legal del derecho de conquista. La historiografía moderna también ha visto en ella un punto de inflexión. Eliot la llama, el acta de nacimiento del Imperio Atlántico. Fernández Armesto, el primer documento global de la modernidad política. Pagden la interpreta como el paso del Orbis Terrarum medieval al Orbis Christianus. O'Gorman sostiene que allí se consuma la invención jurídica de América. Todorov subraya la paradoja moral que inaugura. Evangelizar implicará dominar, y Hanke recuerda que esta misma bula originó, un siglo más tarde, el debate de Valladolid sobre la legitimidad del dominio sobre los pueblos indígenas. El mar, hasta entonces escenario de aventuras, se transforma ahora en espacio jurídico y simbólico del nuevo orden mundial. El almirante deja de ser solo navegante para convertirse en instrumento de una empresa universal. En este punto, la historia deja de ser relato de viajes para convertirse en doctrina política. El descubrimiento se vuelve mandato, y la bula alejandrina no solo reparte territorios, sino que consagra una visión del mundo en la que la política se espiritualiza y la fe se vuelve imperial. Si te está gustando este contenido, te agradecería mucho por suscribirte, darle me gusta y a la campanita. También puedes compartirlo con alguien que ame el andar la historia paso a paso. Tu apoyo es lo que permitirá que este proyecto siga creciendo. Hasta pronto y muchas gracias.